Traen en jaque a Sabina Berman, dice Carlos Torres. La propagandista delincuente Sabina Berman no midió la burrada que posteó y aparte de que evidenció que es una corrupta, no pudo comprobar su propia burrada, ¿verdad? Decía, ahora le queda el mote de delincuente, digna representante del narcopartido. Mire, El País México. La escritora mexicana narró en X cómo pagó 200,000 pesos mexicanos a un juez para que resolviera una causa a su favor, ¿verdad? Ahí piden la destitución en Canal 11 de Sabina Berman. Incluso Salinas Pliego decía, se los dije desde hace mucho tiempo, es fea por dentro y por fuera, mentirosa y corrupta. Incluso Olga Warnat, amigos, le escribió a Ricardo Salinas Pliego y le dijo, oye, es increíble leerte, Ricardo Salinas, cada día me estás entusiasmando más en escribir de un libro tuyo. Claro, ya me advirtieron que tenga mucho cuidado porque es riesgoso. Solo quiero saber, y nunca me respondió, qué hacía el socio de García Luna y asesino Cárdenas Palomino preso. Es todo lo que sabemos con usted. Bonito día. Pues obviamente la gente de Salinas Pliego, quien le responda ahí sus community, como le llaman sus community manager, no le va a responder esto a Olga Warnat. Sabe que ahí se topa con pared y en este tipo de cosas Ricardo Salinas Pliego pues no se mete porque sabe que esto es algo que se lo puede llevar entre las patas y eso a él, pues si no es güey, sabe dónde sí, dónde no, pues, ¿no? Pero mire, la presidenta, amigos, le está diciendo al pueblo de México, ojo, la cumplió el constituyente. ¿Quién está poniendo en tela de juicio esa decisión? Es la Corte. Hoy le toca a la Suprema, no a la presidenta. La decisión es un día crucial. ¿Cómo van a votar estos ministros, ministras? ¿Verdad? ¿Qué dijo la jefa del Ejecutivo? Vamos a escuchar esta parte de la conferencia mañanera. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación. Y es que efectivamente la presidenta de México expuso algunos ejemplos del gran poder familiar de la federación. 112 juzgadores que tienen, amigos, cónyuges, parejas o exesposas trabajando en el Poder Judicial. 136 juzgadores con hermanos trabajando en el Poder Judicial. Y hay quienes dicen que no hay nepotismo en la Corte, mire. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. 36. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado
sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Ahí está. Todos estos poderes fácticos unidos, alineados en la defensa de la soberanía, en la defensa de, pues no sé de qué, pero bueno, ellos dicen que defienden todo. Cachetadón con guante blanco de la doctora Claudia Sheinbaum ahí al Financiero y a la Coparmex, ¿verdad? Los puso, tómala, como chancla. Mire lo que decía la jefa del Ejecutivo. ¿Por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Que, madrina, recordemos ahí a la Coparmex, bueno, estos personajes oscuros, turbios, ahí que siguen con estos puestos políticos, que siguen quedándose en estas herencias, ¿no? De la cadena de favoritismos. Ahora, mire, dice Río ahí en su cuenta, 7,000 firmas para apoyar al ministro Juan Luis González Alcántara para que la Suprema invalide gran parte de la reforma judicial. Imagínense que Saldívar va a elegir a jueces y magistrados. Yo apoyo al ministro Alcántara. Andan alineados. Es una estrategia para mostrar este poderío. Por ejemplo, 7,000 firmas. Marcha de Claudio X González con todo su grupo político y Acosta Naranjo. La Corte vota en contra. ¿Cuál es el mensaje? No, para quitar esta mayoría de la estructura de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el mensaje? El pueblo no los quiere, el pueblo votó a favor. Y es una estrategia alineada en la que con esto generan esta narrativa, ¿no? El pueblo es el que manda. Hoy logramos el triunfo. Oh, Claudia Sheinbaum desecha, desacata esta otra parte del, ¿cómo se dice? De la reforma. Oh, no le hace caso. Dictadura. Ah, sí, fascismo. Ah. Y ya, ¿no? En lo mediático generan todas estas narrativas. Estamos aquí en la Suprema Corte y acabamos de presentar más de 7,000 firmas para apoyar al proyecto del ministro Carrancá, que propone invalidar la reforma judicial en varias de las partes más preocupantes. Recordemos que esta reforma implica la destitución de 7,500 jueces y magistrados federales y locales para sustituirlos por candidatos de Morena, por políticos profesionales que no tienen idea de cómo se maneja el derecho, de cómo se resuelven los casos. Y esos políticos serían elegidos, entre otras personas, por el exministro Arturo Saldívar, que está denunciado por haber presionado a más de 70 jueces y magistrados. Ese es el discurso, esa es la narrativa, amigos, que están generando obviamente este tema. Ahora,
Mire, están preguntando esto. En caso de que Claudia Sheinbaum desacate la resolución de la Suprema sobre la reforma judicial, ¿estaría de acuerdo en que se le destituya del cargo y se inicie acción legal en su contra? Un rotundo sí. O sea, es parte de la narrativa que están generando, ¿no? La gente que va a estar propuesta tiene que tener un perfil interesante, un perfil con unos requisitos bastante meticulosos, pero ellos quieren decir que no, que va a ser cualquier hijo de vecino los que estarán postulándose para esta Suprema Corte, cuando la realidad es que no. Ahora, mire, Suprema Corte brinca la supremacía constitucional, puede votar la reforma judicial. Las altas cortes se van a encargar de impedir que el Poder Ejecutivo o Legislativo incorporen de cualquier manera y con el alcance que deseen su voluntad en la Constitución. Se están haciendo ahora los mártires, los superhéroes de esta trama que solamente existe en su imaginario. Pero bueno, eso es parte de todo el movimiento que están obviamente generando en esta tesitura de decir, oh, sí, el pueblo de México no quiere esta reforma al Poder Judicial, no quiere esta reforma ahí del Poder Judicial. Pero bueno, esa es parte de la narrativa. Amigos, amigas, aquí me encantaría leer su comentario, cuál es su punto de vista. Póngale like, comente y comparta si es tan amable.